Una tarde, hace muchos años, un artista llamado Harris Bordick se presentó en una editorial con 14 ilustraciones y dijo que había escrito un cuento para cada una de ellas. El editor quedó fascinado con las imágenes y le pidió los cuentos enseguida. Harris Bordick prometió llevarlos, pero no regresó. Es más, nadie volvió a saber de él. Hasta la fecha, la desaparición del señor Bordick sigue siendo un misterio y no sabemos cuáles son las historias que nos quería contar. Eso sí, nos dejó un par de pistas. Bordick escribió un título y un epígrafe para cada ilustración. Si ponemos atención a las imágenes y leemos lo que el artista escribió, podríamos crear un mundo de historias. Yo imaginé algunas, se las muestro. La alcoba del tercer piso. Todo comenzó cuando alguien dejó abierta la ventana. Si ponemos atención, podemos ver a una paloma que empieza a desprenderse del papel tapiz, probablemente con ayuda del viento que ondea las cortinas, pero ¿quién pudo haber dejado la ventana abierta? Quizá fue Archie Smith, el niño maravilla. Leemos que una vocecita preguntó, ¿es él? Puede ser que la vocecita sea de una de las burbujas que entraron por esta otra ventana que también está abierta y venga con la intención de dibujar algunos sueños en la mente de Archie o una pesadilla. Porque esta otra ilustración, debajo de la alfombra, nos dice que pasaron 2 semanas y volvió a suceder. ¿Qué podría ser este bulto que está desestabilizando la mesita? O podríamos iniciar con ese pequeño barco que vimos en la habitación de Archie para navegar con él a otro lugar, otro tiempo, porque si había una respuesta, él la encontraría allí. Seguramente sea la paloma que hace poco se desprendía del tapiz. No sé, pudo haber salido por la ventana con ayuda del viento que ondeaba las cortinas, asombrarse con el brillo de las burbujas que volaban cerca de ella y seguirlas hasta la habitación de Archie, entrar por la ventana, perderse buscando la salida y, cuando se encontró con el señor de la casa y vio que estaba furioso, se escondió debajo de la alfombra. Los misterios del señor Bordick es un cuento que recomiendo a chicos y grandes porque materializar las ideas que se generan a través de la observación nos permite crear nuestro propio lenguaje. Chris Van Allsburg, ilustrador y escritor estadounidense, nació en 1949. Algunas de sus obras han sido llevadas al cine como Jumanji y El Expreso Polar. Soy Ina Racamier, la librera, y los abrazo. Gracias.